Amigos de CTV Barranquilla, esta mañana con una invitada muy especial, una colega a la que admiro profesionalmente y también siento el orgullo que es decir mi amiga, Tatiana Velázquez, directora del portal de noticias e investigación La Contratopedia Caribe. Nos tomamos un café esta mañana con ella y queremos conversar sobre la contratación pública en el distrito de Barranquilla. Tatiana es una periodista dedicada en su portal a investigar, a llegar al fondo de cómo se invierten los recursos públicos, los recursos oficiales en Barranquilla, en Cartagena y en Colombia en general. Tatiana, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esa amena presentación. Entremos en materia con el primer año del gobierno del mandato de Alejandro Char en esta tercera ocasión en la que llega a la alcaldía de Barranquilla. Sin lugar a dudas, podemos decir que la principal obra del alcalde para sus 4 años de gobierno, pero que la empezó con mucha rapidez, con mucha celeridad en este primer año, en 2024, fue el malecón del suroriente, que ahora es llamado malecón de Rebolo, del barrio Rebolo. La contratación y la licitación de la losa de concreto, que fue la que tapó definitivamente lo que el alcalde Char definió como una cicatriz en el sur de la ciudad, que era el arroyo Rebolo, sobre la cual va a ser construido el parque lineal. Repetimos, fue licitada y contratada en tiempo récord. Incluso ya está en funcionamiento una primera fase de este parque lineal en el malecón de Rebolo que fue entregado a finales del año pasado. Tatiana, ¿qué podemos decir de esta mega obra, el malecón del suroriente? Efectivamente, como lo acabas de mencionar, esa ha sido una de las obras que en tiempo récord el gobierno de Char en su tercer momento, porque pues recordemos que estamos en la tercera administración de Alejandro Char, contrató en Barranquilla ya para marzo, el 14 de marzo más o menos es la fecha de contratación. Esta obra estaba adjudicada y ya tenía contratista. De hecho, recuerdo que cuando en un evento de infraestructura con pues, varios constructores a nivel nacional, el alcalde decía, y pues con razón sacaba pecho, de que era uno de los alcaldes que más le había madrugado a la megacontratación o por lo menos a entregar una obra de tales características con apenas 2 meses y medio de haber llegado pues a la alcaldía, y era poco probable que alguno de sus homólogos en el resto del país hubiese podido licitar en tan poco tiempo esta obra. Nosotros en la Contratopedia hicimos una historia en la que contábamos cómo con esta obra que pues Char adjudicó en marzo, cercana a los 100.000 millones de pesos, unos 92.700 millones de pesos para, como bien lo dijiste, construir la losa que tapa el arroyo de Rebolo. Contábamos cómo con esa contratación inauguraba oficialmente su megacontratación de su tercer periodo, que es como básicamente en la Contratopedia llamamos a aquellos contratos que son millonarios porque pues exceden los 10.000, 15.000 millones de pesos, y pues en este caso estamos hablando de una obra cercana a los 100.000 millones de pesos. Con esa inauguración, pues evidentemente arrancó en firme el primer año de gobierno de Alejandro Char, y pues el contratista es un viejo conocido, por así decirlo, de pues, sus gobiernos anteriores, porque es la portuguesa Mota-Engil, que se ganó esta obra. Y digo que es un viejo conocido porque esta fue una de las megacontratistas del segundo periodo de Alejandro Char, es decir, fue una de las empresas, como periodísticamente le llamamos, consentidas con megacontratación entre 2016 y 2019, que fue el segundo periodo de Char. En este caso puntual, el consorcio ganador se llama San Felipe, pero pues realmente cuando uno le pone lupa a ese consorcio, lo que encuentra es que si bien está integrado por 2 empresas, realmente las 2 empresas son matrices o filiales más bien de una misma matriz, que es la gran empresa Mota-Engil. Una de ellas es Colombia M.E. SAS con el 99.99% y la otra es Mota-Engil Perú S.A. con el 0,01%. Entonces, en términos reales de análisis de contratación pública, pues allí realmente es Mota el ganador, y pues es el arranque, insisto, de este tercer periodo de Alejandro Char en Barranquilla. Tatiana,
La otra gran obra que ha puesto en marcha el alcalde Char en este primer año de mandato fue la canalización del arroyo de la calle 85 mediante una figura conocida como crédito al portador, que no es muy clara para la ciudadanía en general. La verdad, para casi nadie es muy clara esta figura. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y si te arroja un poco de dudas? Sí, en efecto, la figura del crédito al portador o al proveedor es una figura lícita, legal, de la contratación pública colombiana, pero no es muy usual, o por lo menos no es muy frecuente que se use en pues, las alcaldías y gobernaciones, a excepción de Barranquilla, que pues, durante los diferentes gobiernos charistas la ha usado y ha sido sin duda un mecanismo aliado para estas administraciones para poder sacar adelante toda esta mega contratación de obras de infraestructura por las que pues, Barranquilla se ha dado a conocer a nivel nacional. Esa figura del crédito al proveedor consiste básicamente en un préstamo que el contratista le hace al distrito, en este caso Barranquilla, es decir, el distrito no tiene todos los recursos, en este caso, para la canalización del arroyo del 85, que son cercanos a los 120.000 millones. O sea, el que hace la obra pone la plata. Exacto, el que hace la obra pone la plata, pero hay un acuerdo de pago, tal cual, funciona como una especie de crédito bancario, hay unas cuotas en unos plazos con unas condiciones de intereses y justo por las condiciones que eso implica para el que quiera postularse para esa obra es que esta figura ha sido cuestionada a nivel nacional porque de una u otra manera evita que la mayor cantidad posible de proveedores se presenten porque no todos tienen garantías de, en este caso, poseer un músculo económico de hasta 120.000 millones de pesos. Por supuesto, el proveedor o el posible proveedor no tiene ese dinero líquido, pero sí debe tener capacidad de crédito para poder tener hasta 120.000 millones y poder hacer toda la construcción en los 2, 3 años que, según el contrato, dure esa obra y luego empieza a recuperar esos recursos pues, por un periodo que firma con el distrito. Esa figura particularmente también ha generado de una u otra manera cuestionamientos porque la alcaldía nos dice, esto va a costar o esa canalización va a costar 120.000 millones de pesos. En este caso, eso vale la licitación y bajo ese monto fue que se entregó. Pero cuando uno mira los documentos del pliego de la licitación, encuentra que hay hasta 80.000 millones adicionales que son los intereses. Entonces, realmente, si sumamos todo, pues la obra puede fácilmente pasar de los 200.000 millones porque evidentemente hay que pagar durante un periodo interés más capital. Ya. Entonces, muchas de las obras que se han construido... Por haber prestado la plata. Exacto, por haber prestado la plata. Muchas de las obras que se han construido a lo largo de esta última década terminan costando más de lo que inicialmente nos dicen justamente por esta figura del crédito al proveedor. Que se está aplicando exclusivamente para la canalización de la calle 85 o también para otras obras en Barranquilla. Ahora mismo para la canalización de la calle 85, pero en la segunda administración de Char se usó también para otras obras. No recuerdo exactamente cuáles, pero sí de las más grandes, vías, malecón, se usó muchas veces esa figura y por eso en ese periodo de gobierno hubo tanta concentración de contratos, porque evidentemente un puñado de firmas eran las que tenían acceso, insisto, a ese músculo económico para poder garantizar el préstamo y la financiación de la obra y luego, a 15, 20 años, recibir de vuelta, bajo unas condiciones específicas con intereses incluidos, pues su capital. ¿Podemos afirmar que existe concentración de la contratación pública en Barranquilla? Es decir, que por lo general los mismos consorcios y empresas son los favorecidos en las licitaciones. Eso yo lo diría sí, si estuviéramos en el segundo periodo de gobierno de Char, es decir, entre 2016 y 2019, cuando no solamente arrancó gobierno con muchas licitaciones millonarias y muchas apuestas de infraestructura, sino que cuando se empezó a revisar esa contratación se encontraban a unas mismas firmas, en ese momento a construir, pertenecía a los hermanos Dáez, por ejemplo, fue una de las más beneficiadas, Roberto Donado era otra que recuerdo, Mota en Gil,
sobre todo por todo el tema de arroyos y de tramos del malecón, y Faisal Cure, pues quien se hizo nacionalmente célebre por los señalamientos de posible corrupción y de coimas que hizo la ex congresista y ex aliada charista Aida Merlano. Hoy, en el tercer periodo, todavía es muy prematuro hablar de concentración de contratos, porque bueno, los escenarios son distintos, ¿no? No hay ese flujo de caja garantizado que el gobierno charista sí tenía en su segundo periodo. Cuando digo gobierno charista me refiero específicamente a Alejandro Char, porque pues evidentemente ya llevamos más de 4, este es el 5º periodo charista, ¿no? Y hay un segundo momento o un segundo elemento más bien en el análisis que hay que tener en cuenta, y es que el gobierno Char 3 empieza enero de 2024 con una solicitud de cupo adicional por hasta 3 billones de pesos al Consejo, que pues también en tiempo récord el Consejo lo aprueba, y a finales de enero pues era también uno de los alcaldes, o era el único alcalde que ya tenía no solamente una disponibilidad para empezar a tramitar con esa suma, sino que ya uno podía vislumbrar que iba a tener un camino fácil, porque casi todo el Consejo, pues como le votaron positivamente, ya se vislumbraba que iba a ser aliado, ¿no? Esos recursos, por supuesto, están distribuidos en los 4 años, no van a ingresar todos en el primer ni en el segundo año, hay una distribución de los recursos. Si mal no recuerdo, una primera parte, que eran hasta 750.000 millones, tenían que ingresar en el primer año de gobierno, es decir, en el 2024, pero esos recursos empezaron a ingresar en su mayoría en el segundo semestre. Entonces, mucha de esa contratación apenas la vamos a empezar a ver licitada o convocada en este segundo año de gobierno. Entonces, dependiendo cómo resulten esos procesos, ya allí podríamos revisar qué está pasando con la contratación. Sí podríamos ver que ya hay 2 cosas que hacen parte de los patrones de la contratación charista, que por supuesto en este tercer gobierno ya empezaron también a relucir. Uno, el caso de Mota. Mota ya en estos momentos, cerrando el primer año de gobierno de Char, fue la que se consolidó con solo un primer año como gran megacontratista, porque se ganó. Mota es una empresa portuguesa. Mota en Gil, exacto, es una empresa portuguesa. Esa empresa se ganó tanto la construcción de la losa en el Malecón del Suroriente, ahora reconocido como Malecón de Rebolo, pero también se ganó la canalización del arroyo. Se ganó la canalización del arroyo de la calle 85. La misma que construyó la losa del Malecón de Rebolo es la misma que está canalizando la calle 85. La calle 85. Okay. Y cabe aquí anotar que se gana ese proceso en un segundo intento de licitación, porque en un primero no hubo suficientes ofertas o no hubo incluso ofertas y fue declarado desierto. En un segundo momento hay cambios en algunas características de la licitación, el mismo distrito así lo reconoce, y entonces Mota postula y pues se gana la obra, y es también una figura muy similar a la que pasó con la losa de Rebolo, y es que cuando uno ve a primeras pareciera que fuera un consorcio o una unión temporal que está compuesto por gente completamente distinta, pero cuando uno revisa quiénes son los que están, encuentra que son en este caso 3 filiales de la misma matriz portuguesa. Entonces Mota, como gran empresa portuguesa, pues en estos momentos tiene tanto la canalización del arroyo del 85, que son unos cerca de 120.000 millones, más los casi 100.000 millones de la losa. Entonces ya en el primer año hay alguien, o sea, hay un contratista que se queda con más de 200.000 millones, y habrá que ver, es poco probable que en los 2 años y medio, 3 años que nos queden de gobierno haya otro contratista que supere esa suma, o por lo menos ese nivel de contratación. Eso por un lado. Y por otro lado, revisando lo que dejó el primer año, uno sí puede encontrar que se repite ese patrón de firmar convenios interadministrativos, es decir, entre el distrito, alcaldía de Barranquilla y otro ente. En este caso, empresas mixtas como son Edubar, que es la empresa de desarrollo urbano del Caribe colombiano, si mal no estoy, le ampliaron el nombre, ya no es solamente de Barranquilla, sino del Caribe colombiano, y otra mixta, que es Puerta de Oro, ¿no? Que es la que pues, administra, por ejemplo, el malecón, la que hace que el malecón esté en las condiciones pues, favorables en las que está, y que se encarga de administrar pues, a los privados que están allí ofreciendo pues, todos los servicios que uno puede encontrar en el malecón. Por ejemplo,
con esas dos empresas mixtas, uno puede encontrar que ya hay contratación cercana a el 25% de lo que se contrató el primer año. O sea, con esas dos empresas, una cuarta parte de todo lo que el gobierno charista contrató lo firmó a través de esas empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que le, digamos, atribuye, o la palabra no es atribuye, le encarga más bien esos recursos para que sean ellos los que se encarguen de la contratación y ejecución de esos recursos. Hay una intermediación y por supuesto hay unos cobros de pues, cuota de gerencia de parte de pues, Edubar y de parte de pues, Puerta de Oro por administrarle esos recursos al distrito, que ¿cómo lo hace? Pues contratando. Hacen contrataciones, hacen licitaciones, bueno, ellos tienen unos manuales de contratación, no se llama licitación, tienen otros nombres, pero son convocatorias abiertas o cerradas, dependiendo pues las características de cada contrato, y ellos se encargan de que la obra que se vaya a construir se construya y le rinden cuentas por esa obra y por esos recursos al distrito. Mencionaste al Malecón del Río, la obra consentida del alcalde Alejandro Char y el principal punto turístico hoy por hoy de la capital del Atlántico, de nuestra querida Barranquilla. También mencionaste a la entidad Puerta de Oro. Quiero picarte un poco la lengua en esta entrevista, Tatiana, y voy a referirme a la estatua de la actriz barranquillera Sofía Vergara, que ya está casi terminada y que pronto veremos en el Malecón del Río, haciéndole compañía a la estatua de Shakira también, que ha tenido mucho éxito y que atrae cantidades de turistas a diario para ver esta imagen de la cantante barranquillera, que recientemente pues bueno, ganó el Grammy y se lo dedicó a la comunidad inmigrante de los Estados Unidos. En un hilo de la red social X, que antes recibía el nombre de Twitter, publicaste que el contrato de la elaboración de la escultura de Sofía Vergara, que contémosle a la audiencia, se lo ganó el mismo escultor, el mismo artista que hizo un grandioso trabajo con la escultura de Shakira. Sus cualidades artísticas no están en duda. Es un escultor pues, maravilloso, Gino Márquez. Pues, en tu opinión, el contrato no estuvo exento de reparos, un contrato por 847 millones de pesos, ya que se hizo con la entidad Puerta de Oro y prácticamente se entregó a dedo. Esto impide que exista una ampliación de la oferta y que puedan participar otros artistas de la ciudad. ¿Qué opinas? Bueno, antes de responder a ello, quiero precisar lo que dije antes, bueno, más que precisar, ampliar. Ese 25% del primer año de Char que fue entregado a través de empresas, que fue entregado a empresas mixtas para que a su vez contraten obras y servicios, suma cerca de 400.000 millones de pesos para el caso de Edubar, o sea, estamos hablando de cerca de $500 million de pesos, y 88.000 millones de pesos para el caso de Puerta de Oro. Entonces, me parece interesante dejar esas cifras porque no son cifras menores, o sea, es mucho recurso el que está el distrito entregándole a empresas mixtas, es decir, que tienen manos privadas para que se administren recursos públicos, y eso implica, por supuesto, más complejidad en el seguimiento de esos recursos, por lo menos de parte de quienes hacemos veeduría periodística, y también hay obviamente muchas dudas, no solamente en Colombia, sino a nivel nacional, no solamente, perdón, en Barranquilla, sino a nivel nacional, por los manuales de contratación de estas mixtas, que de una u otra manera son más flexibles que lo que implicaría si el distrito usa esos recursos y los ejecuta directamente a través de la Ley 80 de contratación pública. Es un poco, y creo que cae como anillo al dedo el ejemplo de la estatua que fue contratada con Puerta de Oro, porque en una menor escala, hoy por hoy una obra de 847 millones de pesos, si bien para el ciudadano común es muchísima plata, para pues, Barranquilla, para Barranquilla como tal no es una obra a gran escala. Sin importar que todo el mérito que tiene la actriz barranquillera Sofía Vergara para tener esta estatua, pero el ejemplo cabe como anillo al dedo porque se trata de eso, como de contratar más rápidamente, más fácilmente y sin tantos pergaminos Sí, sin tanta tramitología o sí. por lo menos como todos los controles o
proceso más lento que implica la Ley 80 de contratación pública. De hecho, por eso a este tipo de empresas muchas veces les llaman contrataderos de una manera muy despectiva, porque implica que quizá hay una intención del gobernante que les entregue esos recursos para saltarse la Ley 80 y flexibilizar procesos. Pues bien, yo sí públicamente dije que me parecía que esa no era una contratación prioritaria, no porque no crea que la Toti Vergara es una gran artista y es una gran representante de pues, Barranquilla y por tanto ha puesto también, como lo ha hecho Shakira, en el mapa a Barranquilla, pero digamos que no me parece que sea una obra prioritaria por varias razones. Una, tenemos ya varias semanas o meses, incluso hasta ha sido viral o ha sido noticia nacional, el alcalde quejándose porque pues no hay recursos y pues evidentemente por la enemistad o por las diferencias políticas más bien que tiene con el gobierno central, pues no hay el suficiente flujo de recursos desde el gobierno central a Barranquilla, como pues esta ciudad venía acostumbrada desde la época uribista, luego con Santos, pues los 8 años de Santos y luego con pues, Duque. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que este tipo de procesos en los que se va a hacer una obra que va a moldear o va a tener impacto o va a tener algún tipo de alcance en lo público, en este caso en el espacio público, pues debería pasar por una especie de consulta ciudadana o por lo menos ni siquiera consulta ciudadana en el sentido de que vamos a votar si estamos de acuerdo. No, por lo menos un tipo de socialización previa, es decir, nos enteramos ya cuando la obra está lista y la van a poner allí. O sea, allí me parece a mí que hay, de una u otra manera, un patrón que se sigue repitiendo en esta ciudad y es que hay unos procesos de lo público que, pues, hace rato dejaron de ser públicos, es decir, mucho del espacio se maneja como si fuera, y perdón, esto puede sonar peyorativo, una olímpica más. Y pues no, no es una olímpica más. Es sencillamente un parque que se ha construido con los recursos de todos, aun cuando, bueno, un gran parque lineal, ¿no? El Malecón es una gran obra, a mí me parece maravillosa porque efectivamente en eso sí estoy completamente de acuerdo con el charismo. Volvimos a mirar al río, hay mayor sentido de pertenencia, uno va allí y siente que hay una intención o un espíritu. Una transformación. Exacto, sí. Un espíritu colectivo porque la gente en efecto hace más ejercicio, está más conectada con lo público y pues yo recuerdo cuando trabajaba en el Heraldo y me tocaba hacer historias sobre lo público en términos de espacio público, esta era una ciudad que para la época de Honisberg estaba en los últimos lugares de metros cuadrados por habitante, relación zonas verdes, porque pues, la norma decía determinados metros cuadrados y aquí estábamos en 0, algo, es decir, estábamos bien abajo y estábamos sin duda en unas condiciones muy paupérrimas de espacio público. Ahora tenemos mejores condiciones, cosa que me parece perfecta, pero ¿por qué la ampliación de esos espacios públicos o los ornamentos, por así decirlo, de esos espacios públicos no implican también un debate ciudadano? Es decir, ¿por qué nos tenemos que enterar cuando ya la obra está contratada? ¿Por qué? Si es recursos públicos. Y pues yo en Twitter lo publiqué, obviamente algunas personas estuvieron de acuerdo, otras no, como es de esperarse en una democracia. Yo insisto en que no es una obra prioritaria porque se supone que estamos en tiempos de austeridad, uno, y dos, porque pues hay asuntos como más urgentes, ¿no? Por resolver. Pero en eso no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, eso es muy subjetivo, dirá alguien, ¿no? Si para ti no es prioritario, para mí sí lo es. Y completamente de acuerdo. No hay ninguna manera metodológica de establecer de qué es prioritario o no, o cómo establecer si algo es prioritario o no. Ok, perfecto. Pero entonces hablemos de la forma como se dio esa contratación. Esa contratación fue todo menos plural. Es decir, se contrata a través de una empresa mixta, que en este caso es Puerta de Oro. Eso quiere decir régimen de contratación especial porque esa mixta tiene su propio manual de contratación y por tanto dispone de la posibilidad de invitar directamente al artista para que haga la obra. En este caso, según el manual de contratación, hay obviamente una posibilidad de contratación directa y en efecto eso hicieron e invitaron a Gino Márquez, que es un gran artista, es el mismo que hizo la estatua de Shakira, pero valdría la pena preguntarse si todas las grandes, estatuas, no sé, monumentos, no sé cómo. Las va a hacer él. Las tiene que hacer una misma persona y no darle cabida a otras miradas artísticas, porque pues esta es una ciudad ya de más de 1.500.000, 700.000 habitantes, ¿no? Entonces por allí ya hay como algo más por analizar. No hubo convocatoria para otros artistas y pues hubiese sido interesante, ¿por qué no? Si estamos hablando del espacio público. Y por otro lado, yo insisto en que, ¿por qué nos tenemos que enterar
Además que el alcalde hace como toda una campaña de expectativa y la misma gente ya sabía, porque si mal no recuerdo, en el gobierno de Pumarejo ya algo se había anticipado. Y pues yo en esto sí hago, por supuesto, un apunte muy editorial, que pues en una historia periodística no lo haría, pero en un apunte editorial sí. A uno le queda como al final, como analista, lector, la sensación de que porque Pumarejo entregó la estatua de Shakira, pues el alcalde Char no se podía quedar sin él también entregar su estatua. Esto es opinión pura y dura de Tatiana Velázquez esta mañana en CTV Barranquilla. Estos temas son importantes para nuestra audiencia porque abren otra línea de debate. Está bien que no es fácil, ni el ciudadano común tiene los recursos muchas veces para investigar a fondo la contratación pública, pero lo que está planteando nuestra invitada, la periodista Tatiana Velázquez, directora del portal de investigación La Contratopedia Caribe, es una línea de debate diferente, en este caso de Sofía Vergara. Más allá de los claroscuros en la contratación, estamos hablando de la pertinencia de una obra en Barranquilla, y en esto sí existe libertad para que todos podamos opinar. Habrá a quienes les parece que es importante porque puede activar el turismo, sí. Pero también, como ha ocurrido con la estatua de Shakira, es fácil pasearse por el malecón y ver que a cada momento del día hay una fila de turistas esperando para tomarse fotos con la estatua de Shakira, y eso representa la venta de un helado más, de un capuchino más, de 2 o 3 cervezas, de una pizza, de un chuzo desgranado ahí en el malecón, lo que activa la economía local. Entonces habrá quien opine que una nueva estatua, en este caso de Sofía Vergara, conocida mundialmente, pues atraerá más turistas, pero también es necesario debatirlo y escuchar las opiniones contrarias que dicen, como acaba de manifestarlo nuestra invitada Tatiana Velázquez, bueno, si estamos en una época de austeridad, sí era necesario invertir casi 900 millones de pesos en esta obra, que en eso sí coincidimos, no es prioritaria, por supuesto. Tatiana, hablemos de la competitividad de Barranquilla, un tema que mucho le preocupa a los gremios de la producción y que está siendo golpeada por diferentes factores. Ayer tuvimos como invitada a la directora de Barranquilla ¿Cómo Vamos?, Lucía Avendaño, y ella nos hablaba de factores que inciden en la competitividad de la ciudad, por ejemplo, las altas tarifas, especialmente del servicio público de la energía, que afecta a muchos sectores. Y también hay que agregar, en este tercer periodo de Alejandro Char, el aumento del impuesto de industria y comercio, que ha recibido muchas críticas. Primera vez que observamos esto prácticamente en estos ya 5 mandatos consecutivos de la Casa Char, que los gremios se pusieran de alguna manera en contra del alcalde o que le dijeran, espérate un momento, no estamos de acuerdo con esto. Sí, de hecho, justamente Barranquilla ¿Cómo Vamos? A finales del año pasado, 2024, publicó un informe de calidad de vida donde hablaba en el ítem o en el capítulo sobre los temas económicos o de productividad de la ciudad, sobre cómo pues, tenemos el desafío de ser más competitivos, porque en el índice de competitividad de ciudades pues estamos en descenso, ¿no? En 2023 Barranquilla ocupó el 8º lugar, pero en 2024 descendió al 9º lugar. Por supuesto, yo recuerdo haber visto un enfoque editorial local que decía que éramos la ciudad más competitiva a nivel regional. Bueno, depende con quién te compares, porque pues incluso en muchas de esas mediciones, muchas veces Cartagena está por encima de Barranquilla. Entonces no estoy muy segura si allí es tan adecuado decir que somos los regionalmente más competitivos, porque entonces nos estamos comparando con las ciudades más rezagadas, ¿no? Con Sincelejo, o sea, ¿con quién nos estaríamos comparando? Eso por un lado. Pero a nivel nacional, pues evidentemente sí estamos rezagados, porque pues estamos por debajo del 5º puesto. Es decir, deberíamos estar, yo le pregunté cuando esto salió a varios economistas y decían, lo ideal sería que estuviéramos en los 5 primeros puestos. De ahí hacia abajo, para una ciudad como Barranquilla, realmente sí es una mala ubicación. En el informe
de Barranquilla Cómo Vamos, el último que sacó a finales del año pasado sobre pues estos temas, ellos decían que quizá el dinamismo se podría estar deteriorando, el dinamismo económico, por justamente los impuestos, entre esos pues el ICA que acabas de mencionar, y ahí hacían una advertencia, o más que una advertencia, hacían un llamado a reconsiderar tantos reajustes en tan corto tiempo, sobre todo después de publicados estos resultados. Fundesarrollo sacó un comunicado en el que advertía que ya llevábamos 2 reajustes a este impuesto, que es lo que pagan las empresas según sus ingresos en determinados periodos del año. Le pagan según una tabla que establece el distrito, unos porcentajes, se multiplica sobre esos ingresos y pues eso te da la liquidación del impuesto que tienes que pagarle al distrito. Y lo pagas si tu empresa está matriculada pues en Barranquilla. No va a ser el mismo porcentaje que el de Cartagena, porque pues en Cartagena existen otros indicadores o más bien otros porcentajes, porque eso es lo que la alcaldía y el consejo allá han establecido. En el caso de Barranquilla ya es el segundo reajuste consecutivo, porque recordemos que antes de irse, en noviembre del 2023, Pumarejo le pidió al Consejo que hiciera un reajuste y efectivamente el Consejo reajustó y allí fue donde salió un primer comunicado del intergremial que a muchos nos sorprendió, diciendo que no estaban de acuerdo y que esto de una u otra manera sería un golpe para la competitividad local, y fue una grata sorpresa porque pues en esta ciudad el unanimismo, que hasta hace poco, porque yo sí creo que cada vez hay menos unanimismo, era absoluto, pues bueno, qué grata sorpresa que por lo menos ante una medida como esta haya un pronunciamiento. Ahora no ha pasado el año de entrar a regir esas nuevas alzas o esos reajustes. Ya hay otros reajustes que van a empezar a regir. Bueno, ya empezaron a regir ahora desde enero de este año. Entonces ya por segundo año consecutivo, y ahí ACOPI sacó un nuevo comunicado hace poco diciendo que no es usual que en ciudades como en este caso Barranquilla, en un periodo tan corto de menos de año y medio se haya dado un doble reajuste que sobre todo a las empresas más pequeñas la golpea, porque pues sus ingresos son bastante limitados y la carga tributaria empieza a aumentar. Allí habría que preguntarse qué hay detrás de tantos reajustes. Y pues en efecto, en una historia que nosotros hicimos en la Contratupedia Caribe, mis compañeros y yo, revisamos la argumentación del proyecto de acuerdo que el distrito, es decir, Alejandro Char, le presenta al Consejo para que le apruebe, porque los cambios en estos ítems tienen que pasar por aprobación del Consejo, y una vez el Consejo lo aprueba, entonces el distrito, pues en este caso el alcalde, obviamente firma y entra a regir. Y allí en la argumentación estaba evidentemente los problemas para financiar el plan de desarrollo, que pues Barranquilla Otro Nivel 2024-2027 está corto de recursos, porque pues por todos es sabido que para poder sacar adelante toda esta transformación de infraestructura, que ha sido muy aplaudida, pero también ha tenido cuestionamientos, pues se requiere y se ha necesitado mucho dinero. Y pues ese flujo de caja ninguna alcaldía la tiene, y pues el crédito es necesario. Es decir, yo en eso, cuando hago mis análisis periodísticos, yo soy o trato de ser muy clara de que el crédito per se no es el problema, porque pues todos, incluso en nuestra vida diaria, si no fuera por crédito no saldríamos adelante. Pero las condiciones de esos créditos y el nivel ya de endeudamiento al que hemos llegado sí empieza a generar alertas, incluso de tanques de pensamiento que antes ante eso no expresaban abiertamente su preocupación, como por ejemplo ya lo viene advirtiendo Barranquilla Cómo Vamos y también lo advirtió Fundesarrollo. Entonces, cuando uno lee la argumentación de por qué quieren subir otra vez los impuestos distritales a las empresas, lo que encuentra es que hay problemas para financiar el plan de desarrollo. Y esto abre varias preguntas. Es decir, ¿será entonces que esto replantea o debe replantear la forma como invertimos los recursos públicos en la ciudad y ser quizá un poco más austeros en los gastos? ¿O hay que revisar si muchas de esas obras que se van a hacer son necesarias, pero entonces quizá hay unas más prioritarias que otras? Porque no se trata de bajarle la calidad a las obras, nadie está diciendo eso, pero entonces sí preguntarse, bueno, siempre nos dicen, no, todas las obras son necesarias y todas se tienen que hacer, ok, pero entonces prioricemos, según las condiciones económicas, hoy podemos hacer estas, quizá toque esperar al siguiente gobierno y haga las siguientes, pero pues queremos hacerlas todas en un periodo muy corto y ya las alertas están encendidas por varios lados por pues, el alto nivel de endeudamiento de la ciudad. Tati, metiéndonos un poco en el terreno de la comidilla política, tú que eres también una experta
en el tema político local. ¿Qué opinas de este gallo tapado, de este contendor inesperado que le ha salido a la casa Char con el empresario Samuel Cherasi, el propietario de la casa de modas EPK de ropa infantil? Bueno, yo tengo muchas dudas de que en efecto allí haya una intención real de campaña, de hacer oposición política o por lo menos de plantearle a la ciudad un modelo de gobierno distinto al charista, porque pues recientemente La Silla Vacía publicó una investigación que pues de una u otra manera confirma lo que muchos intuíamos, y es que detrás hay una pelea por recursos, y es que es muy raro, o por lo menos es poco creíble, que una persona que hasta octubre venía aplaudiendo el alza de los impuestos fue quien públicamente, además él fue uno, Cherasi, quien públicamente dijo que pues estaba bien que el ICA aumentara, y pues argumentó porque se necesitan más recursos y Barranquilla va por muy buen nivel y demás, y 2 meses después, en una entrevista en La Silla Vacía, dijera que el modelo de Ciudad de los Char es un desastre, incluso hablara mal del malecón del suroriente, que a mí por el contrario ese malecón sí me parece necesario y me parece que sí puede ser el punto de giro para la transformación social, o por lo menos el punto de partida de la transformación social de esa zona, como es el suroriente, Rebolo, y dijo en esa entrevista muchos argumentos más, no los desarrolló todos, donde pues evidenciaba que estaba descontento. Y entonces uno lee eso y dice, pero ¿en qué momento esta persona cambió tanto? O sea, hace menos de 2 meses públicamente era aliado charista y defendía las decisiones charistas. Y más raro aún creerle, o por lo menos genera muchas dudas sus posiciones recientes, cuando fue uno de los megacontratistas del segundo gobierno de Char, porque con Mota en Gil construyó parte del malecón, construyó una de las fases o tramos del malecón. Y pues esta investigación dice que en efecto la discusión o ese punto de giro en su punto de vista se da porque no quedó en un siguiente negocio en el malecón, que es la construcción de esta rueda de Chicago o Noria, que entiendo que también le llaman así, que la van a hacer unos italianos que son como de los pocos expertos o los únicos expertos en ese tipo de construcciones. Y pues ya había un negocio firmado, según la investigación de La Silla, pero en época de pandemia, pues obviamente las prioridades cambiaron, el negocio se congeló, ahora hay nuevamente la intención de sacar adelante ese negocio y pues ya él queda por fuera del negocio. Entonces, insisto, es poco probable, o por lo menos desde mi punto de vista, como lectora o persona que muy minuciosamente ve la realidad política, no creo que haya una intención real, sino más quizá una intención de presionar para que lo vuelvan a meter en el negocio. Tati, le hemos dedicado todo este espacio prácticamente a la contratación pública en Barranquilla, pero hablemos un poco del Departamento del Atlántico. Existen reparos a obras que quedaron de la administración de Elsa Noguera y que no han sido entregadas todavía o que no cumplen con los requerimientos para los que fueron contratadas. Sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención, o me sorprendió mucho, que pues cuando llega verano, es decir, en ese primer trimestre del gobierno de verano, como parte de revisar la contratación para ver qué fue lo que dejó Elsa Noguera, pues lo que uno encontraba era que había muchas obras atrasadas y llenas de problemas, es decir, de problemas de planeación, y por eso es que estaban atrasadas. Todavía hoy, pues 1 año y 1 mes después, hay muchas obras que están enredadas o por lo menos no van a entregarse con las condiciones que se prometieron. La más reciente, que el colega José Granados, por ejemplo, documentó, es este centro náutico de Salinas del Rey, que en efecto después de más de 1 año de demoras lo van a entregar, pero ya él pudo revisar que lo que van a entregar es completamente, o por lo menos no tan cercano a lo que el render mostraba, es decir, incluía una ornamentación que por lo que él documentó ya no lo van a entregar. Y así uno puede encontrar cosas, por ejemplo, la Gran Vía, que es una obra que, como todos sabemos, es el nuevo corredor universitario. Tan pronto uno baja del puente de la 51B para coger hacia la Universidad del Norte hasta la Universidad del Atlántico, era una vía que cuando Elsa Noguera la visitaba, por lo menos el primer tramo entre, pues insisto, Uninorte, tan pronto bajas del puente de la 51B y la, ¿qué es eso? La circunvalar, hasta el inicio del Club Campestre, o sea, al lado de Uninorte, ella siempre decía que esa obra iba a estar entregada para diciembre del 2023, es decir, antes de ella irse.
esa obra estuvo entregada y todavía hay pequeños detalles, porque pasé por allí, todavía hay pequeños detalles, pero ya la obra está entregada en diciembre pasado, es decir, un año después. Tuvo varias adiciones en tiempo, y ni hablar del segundo tramo, que ese sí es mucho más lento, y yo he visto que la diputada de oposición Isabela Pulgar ha sido muy crítica, incluso en el Día de los Inocentes sacó un video sobre el tema. Ese segundo tramo que va desde el Club Campestre hasta la Universidad del Atlántico, ese sí está completamente desfasado en el tiempo, tiene un año más de prórroga, que es hasta julio, pero pues yo pasé hace poco por ahí y todavía están en pleno proceso de hacer el espacio para la construcción del deprimido, o sea, este túnel que le llamamos, pero realmente entiendo que la palabra más técnica es deprimido, y eso se ve bastante crudo. Según el nuevo otro sí, es decir, la nueva adición en junio estará, y junio son 5 meses. Es poco probable que en 5 meses ese segundo tramo esté. Y así uno empieza a revisar, también se demoró en entregarse, pero ya lo entregaron. Todo este complejo de restaurantes en Puerto Colombia, el Muelle, 1888, el Mercado de la Sazón y el otro mercado que están haciendo allí también cerca, todavía se están construyendo. Y ni hablar, por ejemplo, de una de las obras que debería haberse construido, pero por lo que pasó en Piojó por el invierno no se hizo, que fue la cancha de Piojó. O sea, esa obra está congelada hasta tanto, pues obviamente se necesita que el gobierno central, en este caso a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, disponga de los espacios o de los lotes donde va a ser la reconstrucción y reubicación de estas familias, y allí se va a hacer la cancha. Pero cuando uno revisa qué pasó con esa cancha, uno encuentra que hubo problemas de planeación, porque meten una retroexcavadora, la gente empieza a decir que hubo remoción por cuenta de esa retroexcavadora, y cuando hay una pequeña remoción, en efecto paran el contrato y revisan, y uno se pregunta cómo así que revisan o hacen esos estudios de suelo después y no con anterioridad. Y cuando ocurre toda esta tragedia, lo primero que la gente apuntó fue a decir la construcción de esa cancha fue la que aceleró este proceso. Entonces, al final uno revisa como todas estas quejas ciudadanas, atrasos y líos, y uno se dice, no deja de ser muy llamativo que una de las principales figuras del charismo, reconocido este grupo político por ser un gran grupo ejecutor, pues haya sido la que esté empañando esa imagen de grandes ejecutores, que de todas maneras era una imagen que, para ser justo, ya venía empañada, porque pues mucho de lo que Char prometió que iba a entregar en su segundo gobierno, todavía en este tercer no está listo. Es decir, la circunvalar, la cordialidad y la 30 realmente la entregaron incompleta o no con todo lo que nos prometieron que iban a entregarla. Entonces, no se trata solo de una figura, sino que en este caso Noguera, desde la gobernación, aumentó aún más ese proceso de empañar la imagen de ejecutores eficientes, que yo creo que sí eran muy eficientes en el primer y segundo gobierno, es decir, el primer gobierno de Char y en el segundo gobierno que sigue, que es el de Noguera, pero que empieza a complejizarse pues, por todo lo que luego supimos que pasó con Aida Merlana desde el tercer gobierno. Es decir, desde ese tercer gobierno hay sin duda muchos asteriscos sobre la eficiencia, pero sobre todo la transparencia de cómo los Char, en este caso a través de sus alfiles en las administraciones, manejan los recursos públicos. Amigos de CTV Barranquilla, nos tomamos un café con Tatiana Velázquez, directora del portal de investigación periodístico La Contratopedia Caribe, y quizá con toda seguridad la periodista que más sabe en Barranquilla de contratación pública.